Hola, mi nombre es Octavio Larraín, soy el coordinador del taller de diseño gráfico de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta es la primera clase que vamos a hacer de manera remota, continuando un poco los contenidos que estábamos viendo en el taller. En esta clase vamos a trabajar principalmente, vamos a revisar el tema de la simplificación de la forma. Lamentablemente no vamos a poder continuar con el ejercicio que estábamos haciendo en clase, que era el de los módulos. Lo vamos a dejar en pausa, pero mientras vamos a ir trabajando el tema de la simplificación, observando bien cuáles son las características o cómo se puede lograr una simplificación de una figura. Para ello les voy a pedir que en casa trabajen vamos a hacer diferentes ejercicios. Principalmente todos van a ser con lápiz y papel. Ojalá si alguien puede tener una mesa de luz o puede usar la ventana o una mesa de vidrio con una lámpara debajo, porque vamos a trabajar igual como simplificando un afiche que ojalá idealmente lo puedan imprimir si es posible, si no podría ser copiándolo o copiándolo incluso desde de una pantalla de un computador. Entonces, en primer lugar vamos a hacer un ejercicio de transición de algunas formas, entender cómo hay figuras que pueden pasar de una figura muy compleja a una simple, de una figura orgánica a una geométrica, viceversa, etc. ¿Ya? Entonces el primer ejercicio que vamos a trabajar va a ser convertir una figura, por ejemplo en este caso un cuadrado, a un círculo. Vamos a definir 3 a 4 transiciones entre medio de las dos figuras para que se logre ver cómo pasamos de un cuadrado de manera transicional, de manera natural hacia el círculo, que no se vea algo muy forzado. Entonces lo que podríamos primero ver es que es una figura que tiene 4 puntos, es cuadrado, a un círculo que no tiene ninguna punta. Entonces las puntas de a poco se tendrían que ir redondeando y suavizando, como en una primera etapa. Aparte, cada lado podría ir inflándose levemente. Entonces lo primero que podríamos observar o lo que podríamos sacar de acá es un cuadrado algo inflado, como hinchadito. En uno siguiente las puntas podrían curvarse aún más y hacia afuera podría todavía, sí, en este caso todavía está muy circular. Tal vez acá también podría haber sido un poco menos. Importante que podamos ir corrigiéndonos con tal que las transiciones se vean que van de a poco, no que pasamos inmediatamente a la figura definitiva. Yo creo que aquí ya si hiciera uno ya estaría como sobrando. Entonces, ¿qué podría yo corregirme de aquí? Que tal vez quedaron muy curvas todavía las primeras paredes del cuadrado. Esto, si yo lo relleno, lo pinto de negro, podría entenderse un poco mejor. Acá tengo un ejemplo de hecho de los diferentes ejercicios que vamos a tener que hacer. En primer lugar, pongo el ejemplo del traspaso del cuadrado al círculo. Si se fijan en el primer paso, es muy leve la diferencia que se hizo en los contornos. Cada vez se empiezan a notar más y empiezan a curvarse un poco las esquinas hasta el punto que llegamos al círculo. Esta va a ser una transición de figuras geométricas
de un círculo de un cuadrado a un círculo. Tenemos después una transición de una figura geométrica también, más regular, o sea, solo rectilínea, como de un rectángulo a un trapecio. Como el rectángulo se empieza a achatar y se empieza a abrir la base, y la parte de arriba empieza a achatarse, se abre también un poco hasta que se generan las diagonales. En el siguiente vamos a hacer una transición de dos figuras orgánicas. Aquí quedó mal. De dos figuras geométricas. ¿Cuáles son las etapas que yo tengo que hacer para llegar acá? Algo que siempre puede ser muy útil es generar un punto intermedio. Acá yo tengo 4 transiciones, pero si yo usara solamente 3, yo podría elegir el primero, el último y elijo un intermedio. Y después entre estos dos intermedios me es más fácil generar el del medio, y entre estos dos, por decirlo de una manera, entre estos dos puedo generar este. Es más fácil porque me puedo ir observando las diferencias. Por ejemplo, entre la distancia de este punto a entre este es tal, acá es mucho mayor, acá es mucho menor, entonces acá al medio genero un promedio, un punto medio. Así. El siguiente va a ser de una figura regular a una irregular. La idea es que esta figura irregular la construyan con dos figuras geométricas más regulares. Dígase, lo que yo hice acá, con esta figura de acá, fue tomar un cuadrado y hacer una sustracción con un círculo. Entonces yo me quedé con esa parte. Entonces ese es mi objetivo, mi final, y mi inicial es en este caso un hexágono. Entonces yo voy a ir viendo de qué manera yo puedo hacer que se traspase. Por ejemplo, veo que esta parte de aquí, esta parte de acá, tendría que convertirse en esta curva. Entonces de a poco yo la voy metiendo hacia adentro hasta que se convierta en la curva. Arriba yo tengo una recta, no hay problema, la recta se tiene que ir ensanchando hacia los lados, y acá al costado acá hay un punto que acá no existe. Entonces yo esto de a poco lo voy metiendo hasta que me quede la línea recta. ¿Se entiende? Y luego el último va a ser desde una figura compuesta, que también la van a haber creado ustedes de esta manera, una figura compuesta, pero que no tiene que convertirse en otra figura compuesta, sino que tiene que ser la misma, pero que haya sufrido alguna transformación de las que ya vimos: rotación, escala, reflexión, etc. Entonces aquí lo que yo hice fue que el paso contrario está reflejado, fue rotado para que quedara mirando hacia el frente. Entonces yo de a poco fui girando la figura hasta que se dio la vuelta por completo. Entonces esos son los pasos que tienen que hacer. Tienen que entre todas las figuras hacer al menos 3 transiciones. Y como les decía, tiene que ser desde una figura, desde figuras geométricas, desde una curvilínea a una rectilínea, después de figuras geométricas más regulares, luego de figuras orgánicas, después de una figura geométrica a una figura compuesta, y luego una figura compuesta o un módulo, girarlo, rotarlo, etc., y hacer la transición entre medio. Es como si fuéramos rotando de a pedacitos. Ese va a ser el primer ejercicio en el que yo les voy a pedir que pongan harta atención, que observen bien, y que si quieren vayan anotando las observaciones que van teniendo, las dudas que van teniendo, y me las van comentando vía correo. El siguiente ejercicio es un ejercicio de simplificación de figuras, pero aquí vamos a ensayar un poco, soltar la mano, vamos a dibujar diferentes objetos que veamos de manera cotidiana. Yo por ejemplo acá tengo unos ejemplos que hice previamente.
Entonces acá, más que simplificación, por ahora, lo que yo les voy a pedir es que hagan es que exploren varias maneras, complejas o más simples, de poder representar alguna figura, de hacer un dibujo. En este caso yo una tijera la dibujé de manera mucho más geométrica, más cuadrada, de una figura más orgánica, más blanda, con más detalle, con algo de volumen, o muy plana, o simplemente separando las partes en negro. Este es un ejemplo. Acá por ejemplo tengo otro ejemplo de una lámpara, donde sería como la primera observación que yo hago un poco más fidedigna. Acá la hago mucho más compleja, es la misma figura, pero aquí tiene mucho más detalles. Una figura, una simplificación, pero mucho más geométrica, más cuadrada, y otra simplificación mucho más orgánica. Otra vista, tal vez no tiene que ser siempre la misma vista. Sí, importante que siempre se vea el elemento que estamos identificando. En este caso también un lápiz. Tengo una primera opción muy detallada, con mucho más achurado, iluminación. Puedo tener una figura donde separo cada una de las partes, pero sigo entendiendo la figura completa. Una simplificación muy básica, una más orgánica. Y acá por ejemplo un ejercicio mucho más suelto, donde yo no levanté nunca el lápiz, simplemente fui moviéndolo. Ese es un ejercicio que se lo recomiendo harto para ir soltando la mano además. Otro ejemplo, por ejemplo, de una botella con mucho más detalle, menos detalle, sin soltar la mano. La idea es que lo hagan con al menos 3 a 4 elementos. De aquí hice unos 4 o 3, pero que siempre exploren al menos unos 5 estilos diferentes, 5 a 10 estilos diferentes, más complejos o menos complejos. Siempre, eso sí, se tiene que identificar la figura. Quiero que los observen bien y que traten después de volver a dibujarlos agrupados, entender cuáles son las figuras que están más complejas, cuando tienen más detalles, las que son más sueltas, las que son más geométricas, las que son más simples. Hay las clasificaciones que ustedes vayan encontrando según lo que ustedes observen. Pero que eso, hagan este ejercicio, dibujen los objetos de diferentes estilos, luego los observen y agrupen según lo que hayan observado. Después de eso, les voy a pedir que hagan lo mismo, pero ya con un poco de figuras un poquito más complejas. Bueno, esta en realidad es otro ejemplo de lo mismo que estábamos viendo antes, de mano. Por ejemplo, una figura mucho más dibujada, con achurado, etc. Una simplificación muy naif, muy, por decirse, infantil, donde yo aquí descompuse la mano por sus diferentes partes, con líneas que solamente marcan algunos rasgos del contorno, o una muy geométrica, muy cuadrada. Eso lo vamos a replicar ahora como en elementos un poco más complejos, que ya se va a ir acercando un poco al ejercicio final que vamos a hacer con todo esto, que va a ser un logo. Pero mientras, antes de eso, vamos a ir viendo todavía cómo podemos simplificar o complejizar una figura. Podemos tener una figura, un dibujo, una planta con mucho más detalle. También esto está muy suelto, mucho más simple, más orgánico o más geométrico, a pesar de que sea una figura orgánica, mucho más geométrico, o solamente donde marco los volúmenes y no las líneas. O por ejemplo con un animal, yo puedo dibujar un gato un poco más tradicional, más regular, más caricaturesco, sin levantar el lápiz, mucho más a la rápida, sin tanto detalle, donde solamente lo descompongo, etc. La idea es que con esto vayan explorando muchas formas de dibujar lo mismo, que sobre todo ahora que tenemos más tiempo, prueben mucho, no se queden con las primeras 5 opciones, ojalá lleguen a las 10 o incluso más. Prueben y prueben. Si quieren pueden buscar referentes en internet de simplificación de la figura, o ni siquiera de estilos de dibujo, y vayan probando varias cosas diferentes. Más allá, yo aquí lo que no estoy buscando es que ustedes mejoren su dibujo, o que en realidad
se conviertan en dibujantes. Este ejercicio no es tanto de dibujo, sino que es de simplificación, donde yo puedo observar algunas cosas y puedo traspasarlas a una forma mucho más simple, siempre manteniendo el entendimiento de lo que estoy haciendo. Es por eso mismo que ahora, un cortito, voy a hacerles un pequeño repaso de algunas de las leyes de la Gestalt. Hay varias leyes, estas son algunas de las que yo rescaté. Si quieren pueden buscar en internet cuáles son las leyes más completas, totales. Hay unas que de repente, según donde uno busque, puede encontrar diferentes nombres para la misma ley, pero son básicamente las mismas. En primer lugar, vamos a hablar de la ley de semejanza. La ley de semejanza dice que nuestra mente agrupa los elementos según se parezcan. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio de acá, bueno, aparte que están agrupados por cercanía, inmediatamente yo reconozco que estas figuras tienen una similitud, que es más redondeada, más orgánica, y que esta es mucho más cuadrilínea, ¿cierto? En el ejemplo de acá de arriba, aunque me salió cortado por la impresión, también puedo hacer alguna agrupación según los colores, el contraste que tienen. Puedo identificar que acá hay toda una línea de puntos que tienen una forma y el resto tienen, que tienen un contraste y que el resto tiene otro contraste diferente. Entonces esa es la primera ley de semejanza, donde nuestra mente puede interpretar un total según los elementos como se parezcan. ¿Ya? La siguiente ley, que va a ser esto de acá, es la ley de continuidad, donde nuestra mente, sin que yo vea una línea por completo continua, puedo identificar cierta continuidad. En este caso de acá, esta línea está entrecortada, tiene estas pausas, pero aún así nosotros entendemos que hay una línea, que hay una dirección. Lo mismo pasa acá. Esta es una figura un poco más diferente. Y a pesar de que estas figuras no están tocándose, yo identifico que acá hay una línea que va pasando, independiente que estén tocándose o no. Lo mismo yo puedo identificar que hay una línea acá, como si fuera un cruce de diferentes calles. No necesito tener la línea dibujada para yo entender que hay una continuidad, que hay una dirección. La siguiente ley es de proximidad, donde nuestra mente, igual como pasó acá más arriba, nuestra mente identifica ciertos grupos solo según la cercanía que tienen los elementos. Entonces yo acá tengo un grupo y acá tengo otro. También yo podría empezar a aplicar otras leyes de la Gestalt diferentes, pero en este caso el ejercicio fue para observar cómo inmediatamente, algo muy obvio, yo aquí veo un grupo y acá veo otro. De hecho, esa misma ley se aplica para todo lo que está más arriba. Acá veo un grupo y acá veo otro. Acá veo un grupo y acá veo otro. Solamente por cuán cercanos están los elementos uno del otro. La siguiente ley, que es una de las más, yo creo que más utilizamos en el diseño, bueno, en realidad todas, pero es la ley de cierre. Independiente que acá esté o no dibujada la A por completo, yo puedo entender que aquí hay una A. Lo mismo pasa acá. Esta tiene un poco más de detalle, tiene el travesaño, pero no está cerrada por completo la figura. No están todos los trazos unidos, pero yo entiendo que hay una A. Inmediatamente acá podemos entender rápidamente, aunque ninguno de estos trazos está unido al otro, que hay una ciudad, que hay un intento de dibujo de una ciudad. Esa es la ley de cierre. La siguiente ley es la de figura fondo. Todos los elementos que nosotros observamos, nunca solo observamos el elemento, siempre vamos a estar observando su fondo. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo una estrella que tiene un fondo, pero yo tengo que identificar que aparte de la estrella está su fondo como un elemento por separado. Lo mismo pasa con las letras. Más adelante vamos a ver más detalles acerca de cómo se construyen las tipografías y sus características, pero acá también tenemos un ejemplo donde yo tengo la A como figura, pero la A no se compone solo por la figura de la A,
sino que también se compone por su contraforma, por el fondo del ave. Solo con los pedazos de su fondo yo puedo identificar que hay una ave. Existen otras leyes de la Gestalt, pero estas 6 yo creo que son las más importantes, las que más vamos a reconocer y que nos van a ayudar con este tipo de ejercicio de aquí en adelante. Entonces, recapitulando por el momento, vamos a trabajar el tema de la simplificación. Para ello vamos a hacer diferentes ejercicios. En primer lugar vamos a trabajar con las transiciones. Vamos a hacer diferentes ejercicios con figuras geométricas, figuras orgánicas, simples o compuestas. Vamos a hacer ejercicios de diferentes tipos de dibujo y complejidades de dibujo de diferentes elementos, más complejos o más simples, tanto como algo como un lápiz o un gato o una planta. Para los elementos no tan complejos como el lápiz, voy a pedir que hagan al menos 3 ejercicios y 3 del otro, o sea al mínimo 6 dibujos o 6 elementos que los dibujen con mínimo 5 a 10 estilos cada uno. ¿Ya? Y nuevamente, lo importante de ese ejercicio es que observen las características que tienen sus propios dibujos y las agrupaciones que pueden ir logrando, según lo que hablamos de la ley de la Gestalt. Entonces empezamos a ver, estos dibujos tienen ciertas características que se asemejan, los empiezo a agrupar de una manera y estos otros de otra manera. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, me habría encantado que lo pudiéramos hacer presencialmente, que se haría con papel recortado. Si lo pueden hacer, genial, pero si no, lo podemos hacer de manera mucho más simple para que no tengan que invertir y tener que salir, ojalá que salga lo menos posible. Entonces vamos a hacerlo simplemente dibujado. Sí sería ideal que pudieran imprimir, si no podrían calcar desde la pantalla. Les voy a pedir que elijan por gusto personal algún afiche de alguna película, la que sea, pero sí importante que sea una película reconocida, que sea popular, que no vaya a ser que alguien no la conozca, o sea que sea algo muy muy conocido, y vamos a hacer una simplificación de ese mismo afiche. Entonces yo en este caso trabajé en mi tablet solamente para poder hacer más rápido el ejercicio, para mostrárselos. Y trabajé con el afiche de Toy Story, la primera Toy Story. Nosotros podemos ver aquí, podemos identificar que tenemos un fondo, que es una habitación, que tiene una muralla. Abajo en el suelo hay diferentes personajes, tienen diferentes características, colores, formas. Y arriba tenemos estos otros 2 personajes que obviamente están en primer plano. Además tenemos el título de la película y más arriba la empresa que desarrolla. Entonces lo que nosotros vamos a ir haciendo de a poco, vamos a ir simplificando las formas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el chaleco de Woody, el personaje de acá, yo voy a tomar el color, bueno, en este caso, independiente de la herramienta, yo voy a identificar hasta dónde son mis límites. Entonces yo ya no tengo que dibujar tal vez todas las líneas que tiene, o la costura que tiene acá el dibujo, o todos los botones. Simplemente voy a marcar todo lo que sería el brazo, nuevamente el pecho y el otro brazo. Aparte voy a identificar cuál es el chaleco. El chaleco tenía unas manchas que en este caso los voy a hacer muy a la rápida. Él tiene un pañuelo rojo. Y toda su cara la podríamos simplificar sin necesidad de tener que agregar mayores detalles.
Si ustedes gustan, podrían agregar de repente las cejas, la forma del ojo, la boca, pero no es necesario que agreguen todos los detalles que tienen. La idea es que simplifiquen lo más posible la figura mientras aún se entienda de qué estamos hablando o qué estamos observando. Por ejemplo, en el caso de los personajes que están más a fondo, puedo simplificarlo más aún. El cerdito podría simplemente hacer un total. O tal vez podría agregar ciertos detalles para que se entienda. En el caso, por ejemplo, de los textos, tampoco es necesario que escriban la palabra, al contrario. La idea es que hagan las cosas lo más simple posible. Entonces, todo lo que son textos vamos a trabajarlo como bloques. ¿Ya? Si, por ejemplo, habláramos del cuadro de la palabra de Disney, vamos a simplemente agregar un rectángulo. Generalmente en diseño, cuando estamos haciendo alguna composición en las etapas previas, sobre todo en diseño editorial, vamos a trabajar los textos de esta manera, porque nosotros queremos ver el peso, la ubicación, la proporción, etc., más allá de lo que dice la palabra. Vamos a seguir haciendo este ejercicio. Yo acá tengo uno más avanzado, donde la muralla entera, el primer lugar lo puse de un color que era un poco más oscuro que este otro, agregué las nubes, los personajes le quité mucho detalle, simplemente dejé los parches de color de las partes principales. Incluso yo creo que le podría seguir quitando detalle y se seguiría entendiendo. Woody está un poco más simple, donde tenemos el naranjo solamente de su chaqueta, la forma de su pantalón, la cara, el sombrero, y los personajes de abajo más aún. Ahí tenemos a la pastora, el señor cara de papa, el cerdo, el dinosaurio, donde no agrego ningún detalle. Entonces la idea es que el dibujo, el afiche que ustedes elijan, lo puedan redibujar, calcar, y encima de ese dibujo calcado empiecen a ir simplificando cada vez más el dibujo. Lo que antes era una camisa con mucho detalle se vuelve tal vez simplemente un rectángulo acá. Toda esta palabra pongo solamente el contorno. Todo ese dinosaurio con todos los detalles lo simplifico. La idea es que esto lo hicieran, como les decía, ojalá con papeles de color, pero si no, podrían hacerlo pintado con lápices de colores. Lo importante sí es que vayan manteniendo los contornos muy definidos y sobre todo simplificados. Si tienen dudas, de todas maneras, tal vez un ejercicio un poco más complejo, hagan los otros primeros y me van enviando correo para revisar. Si quieren, antes de empezar a hacerlo, me pueden enviar el afiche que hayan elegido. De esa manera yo les puedo ir dando algunos tips específicos para cada uno. Esa va a ser la primera clase del taller de la parte remota del taller de diseño gráfico. Más adelante vamos a seguir haciendo ejercicio. Espero que cuando podamos ya volver a clase sigamos con el ejercicio de los módulos, porque necesito que empecemos ya a trabajar a través de la plataforma que es Illustrator. Por ahora estoy tratando de hacer algunos ejercicios que les permitan desarrollar la observación y la capacidad de simplificación, pero de manera de no tener que recurrir a mayores recursos, como ir a comprar papel o en este caso el programa, porque creo que para eso igual necesitamos un par de clases más que podamos utilizar todo tiempo y sobre todo con mucho feedback de por medio.
¿ya? Espero que les vaya bien, ojalá lo disfruten. Suéltense, liberen la mano, no se queden con las primeras ideas, siempre lo que siempre les digo, ejerciten harto y pásenlo bien. Así que estamos hablando, cualquier cosa me escriben. Que les vaya bien, éxito.